Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Aquí estoy de nuevo con ustedes para compartir una porción de la palabra del Señor, y en esta mañana vamos a hacerlo a partir del Evangelio de Jesús según San Mateo, capítulo 8, desde el verso 23 hasta el verso 27. Esta narración, este suceso también lo podemos encontrar en los evangelios de Marcos y Lucas, pero en esta mañana lo vamos a hacer, a leer a partir de el evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 23. Dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí vemos, según el contexto anterior, que Jesús enseña a sus discípulos en el famoso Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Él enseña a los discípulos algunos principios del reino, como les dije, y cuando Jesús desciende del monte, le seguía mucha gente. Y según el contexto inmediatamente anterior, Jesús sanó a un leproso. En el versículo 2 y 3 de este capítulo se nos narra este suceso. Y luego en los versículos del 5 al 13 encontramos el relato de la sanidad del siervo del centurión, y está también la sanidad de la suegra de Pedro. Y en medio de estos acontecimientos llegó la noche y le trajeron a Jesús muchos endemoniados, y los liberó y sanó a todos los enfermos que le trajeron. En ese contexto Jesús termina una extenuante jornada. Y en el versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado del lago. Luego en el verso 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron y comienzan la travesía, ¿verdad? Pero dice el relato que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Por otro lado, el evangelista Marcos dice que el viento echaba las olas en la barca y se anegaban. Y Lucas dice que se anegaban y peligraban. Según algunos escritos, encontramos que en el mar de Galilea pueden presentarse tormentas repentinas que agitan las aguas, originando olas hasta de 7 metros de altura, y al parecer los discípulos se vieron atrapados o inmersos sorpresivamente por una de estas tormentas. Y a pesar de que algunos de ellos eran pescadores y estaban acostumbrados en sus faenas de pesca a vivir este tipo de experiencias, viendo el peligro en el que se encontraban, estos se llenaron de miedo, lo que significa que esta era una tempestad muy particular. Era una tempestad diferente a las que ellos estaban acostumbrados, de tal manera que los discípulos perdieron la calma y la paz desapareció de sus corazones, ¿verdad? Pero dice el relato que mientras los discípulos estaban atemorizados por la terrible tempestad, Jesús
dormía. Quizás el cansancio de Jesús en su humanidad era tal que ni los fuertes vientos ni el mover de la barca lo pudieron despertar. Pero por otro lado, quizás Jesús quería probar la fe de sus discípulos, llevándolos de una fe teórica a una fe práctica. Porque como les dije anteriormente, Jesús les había venido enseñando algunos principios del reino, y también antes de entrar a la barca, dice el contexto inmediatamente anterior que Jesús había liberado de demonios y había sanado a muchos, incluyendo a la suegra de Pedro. De hecho, Jesús sabía que se iba a presentar esta tempestad, pero lo cierto es que esta era una tempestad tan particular, como les dije, que en medio, el miedo los paralizó de tal manera que les nubló la razón. Por tanto, se les olvidó por completo los milagros que el Señor había hecho frente a sus ojos momentos antes. Y es así como van donde el Señor y le despiertan y le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cierto? Pero el Señor, al despertarse, les recrimina, les reprocha por la falta de fe, como muchas otras veces lo hizo. Y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y me imagino a los discípulos preguntándose: ¿pero cómo nos dice que por qué tememos? ¿Acaso no se está dando cuenta de lo que está pasando? Entonces el texto sigue diciendo, ¿verdad?, que Jesús se levanta y reprende a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Es decir, de inmediato llegó la tranquilidad. Los vientos se calmaron y el mar se aquietó. Y así como llegó de repente la tempestad, también llegó de repente la calma, en obediencia a la orden que el Señor dio a los vientos y al mar. Imagínense ustedes esta escena, mis amados hermanos. Aquí vemos al Señor Jesús poner en función sus atributos divinos y les muestra a sus discípulos que Él tiene el poder, la autoridad y dominio sobre la naturaleza, así como también les había mostrado que tenía autoridad sobre los demonios y sobre toda enfermedad, y después más adelante le mostró que tenía autoridad sobre la misma muerte cuando resucitó a la hija de Jairo. También resucitó al hijo de la viuda de la ciudad de Naín y a su amigo Lázaro. Imagínense ustedes esta escena. Y al ver esto, los discípulos, dice el relato, que se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, ese miedo, esa angustia que sintieron, se transformó en un temor reverente al Señor. Miren, mis amados hermanos, a veces nos pasa como a los discípulos de Jesús. Cuando llegan momentos difíciles a nuestras vidas, muchas veces nos podemos llenar de miedo, muchas veces nos llenamos de desesperación, y es natural por nuestra condición humana. Pero no se nos puede olvidar que nosotros hemos creído en ese mismo Dios en quien creyeron los discípulos, y que su poder es el mismo para librarnos en cualquier circunstancia, por muy adversa que sea. Pero ¿qué es lo que aprendemos de todo esto? Primero, que aunque estemos caminando en obediencia al Señor, esto no nos garantiza y no nos libra de entrar en tormentas. Aquí vemos que esta tempestad se desata en un contexto de obediencia al Señor. Fue Jesús quien dio la orden a los discípulos de pasar al otro lado, y estos le obedecen y le siguen, ¿verdad? Pero también podemos aprender que aunque el caminar en obediencia al Señor no nos garantiza la ausencia de dificultades, sí me garantiza o nos garantiza la presencia de Dios en mi vida.
aunque se levanten vientos, aunque se levanten tempestades a nuestro alrededor, aunque vengan enfermedades, aunque venga la escasez, aunque venga el desempleo o cualquier otra circunstancia difícil, debemos tener la certeza y la seguridad que el Señor se levantará y manifestará su poder a favor nuestro. Él tiene todo el poder para librarnos de cualquier situación, por muy grande o peligrosa que sea. Así que no dejemos que el miedo, la preocupación o la desesperación nos paralice o nuble nuestra razón. Si alguno está pasando por algún momento difícil, le animo a seguir perseverando en fe, porque nuestra confianza en la providencia del Señor traerá sobre nosotros paz en medio de la tormenta. No se nos olvide que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su poder es el mismo, mis amados hermanos. Su poder no disminuye, no ha disminuido ni ha aumentado. Dios es un Dios inmutable. Por eso debemos poner siempre nuestra confianza y nuestra seguridad debe estar en Él. Bueno, hasta aquí es esta corta reflexión. Que el Señor les siga bendiciendo y siga guardando sus vidas. Les mando un abrazo a la distancia y espero que pronto nos volvamos a reunir para que así juntos adoremos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Hasta pronto y que Dios les bendiga. Cuídense.